En general, existe una gran confusión entre la palabra Mustang y criollo. La mayoría de las personas opina o piensa que Mustang, que es una palabra inglesa, en mexicano, en español mexicano le dicen mesteño, es casi como nosotros pudiéramos decir criollo, pero resulta que el Mustang o el mesteño no son equivalentes siempre a un caballo criollo. Los caballos Mustang o los caballos son caballos ferales, o sea, caballos que fueron domésticos y que en un momento escaparon o fueron liberados y se crían en libertad, donde ejercen su acción como grupo en libertad. O sea, tienen sus líderes, discuten el derecho a cubrir las yeguas entre los sementales, buscan su alimentación, etc. Pero resulta que no todo Mustang es de origen español o ibérico, como dicen. Hay muchos Mustangs, o sea, caballos que están en libertad, que fueron o que son descendientes de caballos que pertenecieron, por ejemplo, a la caballería norteamericana, al ejército, y que no tienen origen criollo, perdón, origen ibérico. Es decir, que no todo caballo Mustang es criollo. Por lo tanto, uh, es un error identificar a la palabra Mustang como descendiente, todos descendientes de caballos españoles, porque solamente algunos son descendientes de caballos españoles y que pudieran ser equivalentes al criollo venezolano y a los demás criollos de América. Alguna vez alguien me dijo que por qué no se importaban Mustang para mejorar, palabra que también trae mucho que conversar sobre ella, mucho que discutir, el caballo criollo venezolano. Cuando un caballo se mantiene por muchos años, cuando un tipo de caballo en un medio ambiente al cual se va adaptando, significa que muchos individuos que no se adaptaron, perecieron y que solamente sobrevivieron no necesariamente los más bellos, pero sí permanecen los mejor adaptados, los más resistentes, los más fuertes. Y a la larga, con tantos años, debe haber producido ya, se produce una mutación, por lo tanto, en sus propios genes, lleva ya esas características de resistencia, de adaptación al medio. Por lo tanto, un caballo traído de afuera, aunque sea de origen español, y que pudiese ser considerado criollo en otro país, no tiene los genes de resistencia, de adaptación, de rusticidad para el medio venezolano que tiene el caballo criollo venezolano. Es por eso que es discutible que un caballo criollo de otro país o un caballo de otra raza exótica, bien sea árabe, cuarto de milla, pura sangre de carrera, vaya a mejorar el caballo criollo venezolano. El caballo criollo venezolano tiene en su genética, en su variabilidad genética, unos genes que lo hacen lo que es un caballo completamente resistente y adaptado. Y al cruzarlo con otras razas o con otros criollos, esos genes se van desapareciendo, porque el cruzado o los F1 y subsiguientes
van perdiendo genes que pertenecen al caballo criollo venezolano. Eso significa que a la larga se perdería las características favorables o por las cuales es reconocido nuestro caballo. No debemos cruzar el caballo criollo venezolano. Lo que debemos es mejorarlo dentro de sí mismo, procurar una selección que no disminuya los elementos sobresalientes de rusticidad, adaptación, recuperación rápida después de un esfuerzo de trabajo, aprovechar la alimentación grosera que se consigue en las áreas del llano y de los Andes donde están la mayoría de nuestros caballos, esa resistencia a enfermedades, esa capacidad de ser un elemento productivo en la industria ganadera, indispensable en zonas difíciles como puede ser verano en el llano o época de lluvia, también allí donde de un extremo de sequía intensa donde no hay nada que comer, se pase a unas zonas de inundación con exceso de agua. Esto es un punto muy interesante y cada vez que los venezolanos hablan de mejorar el caballo criollo, porque piensan que cruzarlo con un cuarto de milla, por ejemplo, le va a dar mayor alzada, ¿no? O porque le va a mejorar la parte posterior y va a dar un tren posterior más redondeado y con mayor cantidad de músculos en la zona posterior, están equivocados porque el hecho de que sea un caballo de mejor aspecto entre paréntesis, porque como se dice, la belleza es subjetiva, no es objetiva. Para alguna gente es más bello un caballo criollo que un caballo cuarto de milla, que lo ven excesivamente musculoso, etcétera, ¿no? Pero en general el venezolano piensa que hay que cruzar el caballo criollo con otras razas y particularmente con el cuarto de milla, que es un caballo que ha penetrado mucho en nuestro país y que se considera una buena raza y en realidad pues es una buena raza, pero no para trabajar en el campo, sobre todo en las zonas llaneras, ni tampoco es para cruzarlo con el caballo criollo venezolano. Entonces esto debe quedar claro, incluso en el decreto 4133 que fue firmado por el ejecutivo que dirige Nicolás Maduro, al final de todo, después que han ensalzado el caballo criollo venezolano, las características, dice que va a servir para cruzarlo con otras razas y producir nuevas estirpes productivas, lo cual es, desde el punto de vista conceptual de lo que es un caballo de raza autóctona como el caballo criollo venezolano, un error inmenso. No se debe cruzar el caballo criollo venezolano con ninguna otra raza. El caballo criollo venezolano se puede mejorar seleccionando algunos aspectos, siempre, como lo comenté antes, teniendo el cuidado perfecto de no modificar las características que lo hacen realmente una raza sumamente valiosa y aparte de eso, económica. Y está siempre el caballo criollo está inmerso en la industria, en la economía venezolana, cosa que no sucede con otras razas. Bueno, y con esto me despido. Un saludo.